Bueno, pues vemos los resultados de ayer en la Copa del Mundo, que finalmente se inclinó ayer del lado de los europeos. Noruega, con 2 goles de Erling Haaland, deja en el camino al equipo de Brasil. Y bueno, pues por la noche sabe usted la historia. México no pudo con Inglaterra, que terminó finalmente con el sueño de los mexicanos con marcador de 2-3. Inglaterra, que aprovechó sus oportunidades. Cierto que en el trámite del juego México fue mejor, sin embargo, en las áreas en donde se define, el equipo de Inglaterra fue más certero, aprovechó los errores de México. México no pudo jugar, no pudo con un hombre de más prácticamente durante 40 minutos y bueno, pues tristemente se despide así de una gran oportunidad ayer en el estadio de Ciudad de México. ¿Qué dijo Javier Aguirre? Bueno, pues ofreció una conferencia de prensa larga. Algo de lo que comenta es: esto es muy doloroso porque nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho. Yo te diría que los 26 me hicieron muy feliz, sus 26 jugadores. Ellos deben irse con la cabeza en alto. Si hay una crítica, debe de ser para el entrenador, porque ellos dejaron la piel en el campo. Es lo que declaró Javier Aguirre. Del otro lado, Harry Kane, entrevistado al final del juego, pues dijo: fue un partido de locos, tuvimos que luchar y que a pesar de tener todo en contra, encontramos el camino para lograrlo. Pues sí, la verdad es que Inglaterra tenía todo en contra. Se habló de la altura, jugar de visitante, por eso es que queda esa sensación agridulce de que México tuvo una oportunidad histórica, de que jugar de local no pudo dar ese pequeño gran paso que le ha faltado históricamente al fútbol mexicano. Es cierto, se ganó hoy un partido más, pero finalmente es la ronda de los octavos de final. Así que es esa sensación de que se pudo haber logrado algo más, reconociendo que bueno, pues finalmente México cumple con un buen torneo y va a ser el mejor mundial de la historia, consiguiendo 3 victorias de manera consecutiva. A México lo ubicarán en el lugar número 9, dentro de los 16, que al final de cuentas es la ronda en la que históricamente México se ha quedado. Bueno, en Puebla así es como se vivió tristemente ayer la eliminación de la selección nacional. Con el "y si sí" en el corazón, así llegaron miles de mexicanos para apoyar a la selección. La ilusión de ver a México hacer historia frente a Inglaterra estaba más viva que nunca. Queda 2-0, las expectativas son muy altas, porque más que nada la confianza, el apoyo que tenemos todos sobre la selección y de que vamos a ganar, vamos a ganar. El primer tiempo fue intenso. México compitió de tú a tú, generó peligro y mantuvo a la afición al filo del asiento. Cada jugada alimentaba la esperanza y los nervios crecían con cada minuto. Sin embargo, el ánimo nunca se apagó. Desde todos los rincones comenzó a escucharse un solo grito: ¡sí se puede! Era la convicción de que mientras el reloj siguiera corriendo, todavía había esperanza. Pero llegó el primer gol de Inglaterra. Y cuando la afición aún intentaba asimilar el golpe, cayó el segundo. Por un instante, el silencio se apoderó de las tribunas. Y entonces llegó el momento que cambió el ánimo del país. Quiñones marcó el gol de México y la ilusión renació. El tanto se gritó con el alma, como si en ese instante todo volviera a ser posible. Con el marcador 2-1 terminó el primer tiempo. Los nervios estaban a flor de piel y el nudo en el estómago era inevitable, pero ni siquiera el descanso apagó la pasión. El segundo tiempo trajo una nueva esperanza. La tarjeta roja para Inglaterra dejó a los europeos con 10 jugadores y la afición volvió a creer que la remontada era posible. México luchó hasta el último instante. Cada ataque, cada centro y cada balón en el área hacían contener la respiración a millones de aficionados. El "sí se puede" no dejó de escucharse ni un solo momento. Pero el fútbol también sabe de despedidas. La esperanza no murió con los goles de Inglaterra, murió hasta el silbatazo final. Cuando el árbitro marcó el final del encuentro, terminó el sueño mexicano en este mundial. Está agridulce, ¿no? O sea, jugaron bien, pero siento que el árbitro también no marcó varias faltas que sí podían haber sido para penal y darnos la victoria. Jugamos con garra y sobre todo hay que seguir con la cabeza en alto, porque ante el mundo vimos
garra, vimos, le echaron mucho coraje. Todos los equipos vieron ante el mundo que México no es fácil de poderlo ganar, es un rival, con agalla. Quedó la tristeza por la eliminación, pero también la imagen de una afición que nunca dejó de creer, porque hasta el último segundo México jugó y su gente también. Orgullosa, 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 muy orgullosa. Al final, muy orgullosa pues del equipo y más pues de mi México amado, mi México lindo y querido. Vamos por el otro, primero Dios. Belén Castellanos, Imagen Noticias Puebla. Bueno, pues queda esa sensación de que se pudo haber logrado algo más. Termina el proceso de Javier Aguirre y de alguna manera habrá continuidad porque, bueno, pues ahora inicia el proceso de Rafa Márquez, tal y como lo había anunciado la Federación Mexicana. Bueno, ayer un hombre quedó inconsciente en la Avenida Juárez después de que cientos de personas se congregaron. A pesar de la derrota de México, una persona le cayó encima después de esta dinámica peligrosa del querer volar que hemos visto una y otra vez. Bueno, pues el sujeto cayó al suelo, perdió el conocimiento. Paramédicos llegaron al punto para atenderlo y se lo llevaron al hospital. Pues parte de este tema, ayer ya no podemos decir ni que fueron festejos porque no había realmente mucho que festejar. Y bueno, ya en la parte deportiva o la parte social que genera este torneo, los noruegos son los que siguen de fiesta. Ayer dieron otro paso histórico al eliminar ni más ni menos que a Brasil en la ronda de los octavos de final, conseguir por primera vez en la historia su pase a esta instancia de cuartos de final. Esto es en Oslo, en donde miles y miles de aficionados, bueno, primero se reunieron en el Estadio Nacional, como ya lo habíamos visto en el partido previo, y después cómo han salido a las calles para festejar esta victoria histórica de la mano de su gran figura, Erling Haaland, que ayer metió 2 goles y, bueno, dejan el camino al equipo brasileño. Y bueno, pues Brasil sigue acumulando años y años sin conseguir otro título mundial desde aquel ya lejano 2002 en Corea y Japón, en donde pues consiguieron el título de la mano de Ronaldo. Ahora, bueno, pues en el 2006 se quedó en cuartos de final, lo mismo que en el 2010. En 2014 en su mundial estuvieron más cerca, pero eliminados en semifinales con aquella goleada histórica en donde los alemanes les metieron 7. Y después lo mismo, 2018, 2022, cuartos de final, ahora más lejos en octavos de final. Fue criticada la gestión de Carlo Ancelotti, pensando en que Brasil opte por un técnico que no es de su nacionalidad. Y bueno, pues finalmente el tiempo le ha dado la razón a todas esas críticas. Y bueno, pues la selección que se ganó el corazón de todos fue la selección de Cabo Verde, que regresó a su país después de quedar eliminada, después de dar un partido en el que tuvo en un hilo al equipo de Argentina, un golazo que significó el 2-2. Y bueno, la Argentina finalmente tiene esos jugadores que te pueden definir en momentos importantes las eliminatorias de ganar o morir, deportivamente hablando. Finalmente, bueno, pues vemos cómo esta gran cantidad de aficionados acudieron al aeropuerto para recibirlos después de una histórica participación. Así cumple con un gran mundial la selección de Cabo Verde y bueno, pues el que se ha ganado el corazón, digo todos, pero Bociña, que es el portero, bueno, finalmente pues fue, me parece que el jugador más reconocido. ¿Qué dijo el portero del equipo de Cabo Verde? Estoy muy orgulloso para un país pequeño como Cabo Verde. Estar aquí en el Mundial y llegar a los octavos de final es un sueño hecho realidad. La gente en casa nos está viendo y está feliz. Esto es para ellos, para todos los caboverdianos. Jugamos con el corazón, no tuvimos miedo. Hoy perdimos por este camino que hará para siempre. Ahora el mundo sabe en dónde está Cabo Verde. Tengo 40 años, pero siento que este es uno de los mejores momentos de mi vida. Palabras de Yosimar Díaz, Bociña, el portero que bueno, pues se hizo emblema de esta selección de Cabo Verde. Bueno, vemos cómo avanzan ahora los cruces en esta ronda de octavos de final. Pongamos a Noruega con Inglaterra. En la siguiente ronda se van a ver las caras. Esto será el próximo sábado. Bueno, pues México ahí se queda en el camino. En la misma llave del lado derecho, bueno, pues el ganador de Argentina y Egipto, Argentina está en la siguiente ronda, se va a enfrentar ahora
Egipto. El ganador de estos dos se verá las caras en cuartos de final contra el ganador de Colombia y de Suiza, que también avanzaron en la instancia de los octavos de final. Bueno, pues vemos ahora del otro lado, en el lado izquierdo ya está definido el cruce entre Francia y Marruecos. Otro partido, Francia le ganó a Paraguay apenas con lo mínimo y bueno, pues Canadá se quedó en el camino a costa de los marroquíes, que les ganaron 3-0. Bueno, también del lado izquierdo, Portugal y España se ven las caras hoy. El que avance estará enfrentando al ganador de la llave entre Estados Unidos y la selección de Bélgica. Así que bueno, pues vienen todavía muchos partidos, hay vida más allá de la eliminatoria de la selección mexicana. Los partidos para hoy en ronda de cuartos de final, entonces a la 1 de la tarde en Dallas, Portugal contra España, duelo imperdible, y después a las 6 de la tarde Estados Unidos defendiendo la causa de los anfitriones, siendo el único que se mantiene con vida, enfrentará a Bélgica.